buenas noches, televidentes del Caribe colombiano, a quienes nos ven por los TV cables en diferentes partes del país. Estamos en Consultorio Jurídico, lo emitimos desde la productora y programadora Televista en Barranquilla, Colombia. Víctor Julio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Humberto. Muy buenas noches, televidentes. Para el día de hoy tenemos un tema de una trascendencia no solamente nacional, sino internacional, que es sobre los acuerdos de paz. Y para ello tenemos dos invitados especiales conocedores del tema, como son el doctor Carlos Guzmán, politólogo. Doctor Guzmán, bienvenido. Víctor Julio, buenas noches. Humberto, buenas noches. Y buenas noches a todos los televidentes de Consultorio Jurídico. Y nos acompañan, Humberto, en el set también el doctor Juan Pablo Izaza, abogado, profesor universitario. Doctor Izaza, bienvenido. Muy buenas noches, Víctor Julio. Muy buenas noches, Humberto. Y buenas noches a todos los que nos están viendo desde sus casas. Y Humberto, para comenzar el tema, doctor Izaza, ¿por qué no nos explica qué es un acuerdo de paz? Bueno, yo creo que es interesante como punto de partida tratar de plantearnos qué hace relación cuando hablamos de un acuerdo. Un acuerdo, diríamos, es cuando se llega, diríamos, de manera unilateral, bilateral, y diríamos que son dos partes que logran ponerse de acuerdo sobre un tema determinado. Un acuerdo, por lo tanto, refleja, diríamos, una solución que las dos partes logran concebir como el mejor resultado en lo que cada una de ellas ha logrado ceder dentro de lo posible para poder llegar a ese acuerdo deseable. Y cuando hablamos de un acuerdo de paz en un proceso tan complejo como son los conflictos internos que se desarrollan en los países, y en el caso más específico, el caso de Colombia, donde tenemos una historia de conflicto de más de 50 años, creería que es ese proceso mediante el cual esos actores, tanto estatales como los actores que están en la ilegalidad, después de un periodo de tiempo, de hacer unas rondas, de llevar una agenda determinada, logran llegar, diríamos, a concesiones y por lo tanto llegan a unos consensos que se ven reflejados en ese documento de 294 páginas que se presenta a todos los colombianos. Muy bien, muchas gracias. Antes de preguntarle al doctor Guzmán, queremos recordarle a los televidentes que nuestro correo es consultoriojuridicocaribe@gmail.com, que de igual manera tenemos una línea fija, un teléfono fijo, un número fijo donde nos pueden llamar, que es el 368-0949 en la ciudad de Barranquilla. Pueden anteponer el prefijo 057 si llaman de otra ciudad. Y también nos pueden escribir, por favor, nada más escribir al WhatsApp número 300-397-1858. Ese es nuestro WhatsApp. Solo, por favor, para escribirnos muy brevemente. Nos dicen desde qué ciudad, nos escriben el nombre y la pregunta. Y la pregunta también para el doctor Guzmán. Toda esta polémica sana, aún a veces aguda, pero sana, que se ha suscitado en el país, ha despertado un fervor nunca antes visto entre los colombianos en el tema del plebiscito, ni siquiera por algunas candidaturas y hasta ni siquiera las presidenciales. ¿Cree usted que los colombianos han logrado suficiente pedagogía o conocimiento de este proyecto o de este acuerdo que se va a firmar el lunes próximo, 26 de septiembre? Humberto, yo creo que no hay una suficiente ilustración a pocos días, pocas semanas de esta trascendental decisión de todos los colombianos. Yo no creo que haya una absoluta claridad para todos los colombianos, pero lo que sí creo es que se ha entendido de una u otra manera que es un momento crucial en la historia política del país. Y es tan crucial que el país se ha polarizado. Y creo que esta polarización en buena medida podría resultar muy saludable, toda vez que va a ser la expresión de un sistema político democrático, que en libertad, en conciencia y de manera voluntaria va a acudir a las urnas para decirle sí o para decirle no a este acuerdo final de La Habana. Muy bien, doctor Izaza, usted acaba de decir que el acuerdo tiene 294 páginas. ¿Cómo están divididos, en qué capítulos, en qué temas en particular reglamenta o se han puesto de acuerdo la FARC y el gobierno en este documento que se firmará el próximo lunes? Bueno, hay que entender un poco la dinámica del proceso. Fue a partir de la construcción de una agenda inicial que permitía identificar los puntos relevantes que esas partes que iban a estar en la negociación iban a someter a discusión. Y por lo tanto podemos plantear que el acuerdo refleja un poco a los temas coyunturales que trabajaron en esa agenda. Uno de los primeros temas o temas muy relevantes como el acceso a la tierra, qué hacer con el proceso, cuáles son las exigencias que se
se quieren plantear en relación al tema de diríamos, de una posible reforma agraria, de democratizar, diríamos, el acceso a la tierra. Otro de ellos importante, diríamos, es la participación en política. Tercer punto, diríamos, muy técnico, es la finalización del conflicto. El cuarto punto hace relación a lo que es el tráfico de drogas, cómo gestionar todo el proceso. Diríamos que un quinto punto hace relación a las víctimas y a los procesos que se van a hacer, digamos, para restituir o reparar. Y diríamos que un sexto punto va mucho más allá, es un poco la implementación junto, diríamos, que se va a realizar con la finalización del conflicto armado con la FARC. Uno de los primeros puntos, y tal vez el primero, que se discutió y que se aprobó o se logró acordar entre la FARC y el gobierno, fue el rural. Quizá la semilla que da origen a todo este viejo conflicto, que algunos dicen que es de 52 años, que es a partir del nacimiento de la FARC, otros dicen que es a partir del 48 con el Bogotazo, pero que en realidad los anales de la historia colombiana demuestran que este río de sangre empezó a verterse desde mediados de los 40, cuando hubo enfrentamientos liberales conservadores y que fundamentalmente era la tenencia de la tierra. ¿Cree usted que en Colombia la gente tiene claro lo de la tenencia de la tierra? Cada vez que alguien habla de eso parece que fuera comunista y se trata de un tema de equidad y de realidad, como es devolverle la tierra a justas manos o a las merecidas manos. Yo no creo personalmente que el orden de los puntos de la agenda obedezca a una mayor o menor prioridad respecto a la temática. Tampoco creo que el tema de la tierra en este mismo sentido sea el fundamental. Lo que sí considero es que es uno de los problemas estructurales de la distribución de la riqueza nacional. Ha habido históricamente una concentración de la tierra en pocas manos y eso ha podido generar una suerte de exclusión y de marginación también en el tema principalmente del campo. Ya habíamos ensayado una reforma agraria en el 68 que resultó fracasada. Y creo que ese punto de la distribución de la tierra, pero más que la distribución de la utilidad de la tierra, se ha venido agravando como resultado de la presencia de actores armados, AUC, paramilitares, guerrilleros de uno y otra corriente, que han podido o que han generado un desplazamiento y una apropiación indebida de tierras que antes estaban en manos de campesinos. Yo creo que detrás de la tierra también hay un problema de economía agraria. Esa economía agraria que es la base también de un sector fundamental para el caso colombiano, en donde grandes extensiones de tierra que pueden ser cultivadas están terminando por ser de ganadería extensiva, de agroindustria, y que eso también hace parte de esa deseconomización de nuestra economía. Muy bien, doctor Izaza, en la apertura democrática, ¿cómo se van a vincular los actores del conflicto, la FARC, al Congreso de la República? Bueno, uno de los planteamientos, diríamos, dentro del proceso de reintegración que se hace del paso de la FARC-EP como grupo guerrillero terrorista y pasar a convertirse en un movimiento o partido político, pues diríamos que es un proceso que debe ir de la mano con la legalidad. Primero, para poderse constituir como partido político, movimiento político, tiene que pasar, diríamos, la fase del desarme total. Y este desarme total tiene que ser verificado por las organizaciones internacionales que van a acompañar dentro del proceso, como son las Naciones Unidas. A partir de que obtengan, diríamos, esa personería jurídica, comienzan a constituirse como partido político, van a poder participar dentro de la vida democrática en las elecciones. Esto, diríamos, que le va a permitir competir en igualdad de condiciones por los votos en los diferentes procesos, en las diferentes justas donde vayan a participar. Inicialmente el acuerdo lo que trae sobre participación política y el acceso a las curules que van a tener es que van a tener 5 curules directas en cada una de las cámaras. Esto quiere decir que van a participar por estos votos. Si logran conseguir las 5 curules lo van a tener, pero si tienen menos van a lograr tener hasta 5, pero por 2 periodos, diríamos, legislativos, por lo tanto en las 2 próximas elecciones al Congreso. Esto permitiría, digamos, que ellos puedan participar dentro del proceso democrático en la toma de decisiones. Muy bien. Tenemos una pregunta desde La Guajira. Vamos a formulársela al doctor Guzmán.
y la dejamos en el tintero porque necesitamos irnos a un corte comercial. La pregunta la hace Juancho Gómez desde Fonseca. Dice, tenemos preocupación con las zonas que van a quedar cerca de nuestra población aquí en La Guajira. Así que esa pregunta para usted ahora que regresemos de comerciales.